Buenas noches, aquí un junte llamado Encuentro 2020. Mi nombre es Daniel Nina y estamos aquí entre iguales con unos compañeros que se van presentando y hablando y vamos a pasarlo bien en esta primera edición de Encuentro 2020, una programación independiente que queremos hacer distintos medios de noticias y de información en el país. Compañera Sandra. Buenas noches, gracias por la invitación. Y yo creo que vamos a hablar de cosas que mucha gente quiere o está comentando a lo largo del día y de la semana. A 19 días de las elecciones tenemos mucho de lo que hablar, así que le doy la más cordial saludo a todos ustedes y las gracias por la invitación. Nelson. Igualmente de mi parte, Nelson del Castillo, es un placer estar contigo, Nina, igual contigo, Sandra. Definitivamente hay muchas cosas de que hablar en el país y constantemente están sucediendo eventos extraordinarios que pasan por encima del radar o por debajo y que nadie lo aborda porque lo mueven otros intereses. Y yo creo que en nuestro caso podríamos abordarlo sin ningún problema. Gracias por... Pues vamos conversando, tenemos una pequeña lista. Arranca, Sandra, que los eventos de la noche han cambiado nuestra lista. Así es, bueno, con la situación de Alexandra Lúgaro, que acaba de salir, que le acaban de embargar $12,000 de una deuda de un divorcio. Y esto se añade a toda la controversia que ha habido en torno a la candidatura de Alexandra Lúgaro y su situación esta semana y en las últimas semanas, porque ya no ha parado desde la situación de la alegación de que se copió de un comercial, luego el traje, luego la situación con el programa de la Comay y lo que le hizo a la niña, desgraciadamente, y ahora esta otra situación, ella no se detiene. La pregunta es, yo no recuerdo haber visto una campaña de un partido que no fuese mayoritario, que hubiese tenido tanto problema durante una contienda a tan pocos días de las elecciones. Porque yo recordé, por ejemplo, Nelson y Daniel, en las elecciones cuando Sila Calderón aspiró para la gobernación, recordamos que unos días antes, ¿te acuerdas que salió el famoso caso de la mucama? Sí. Después quedó en nada y de hecho el periódico El Vocero tuvo que retractarse, pero de allá para acá yo no recuerdo un escándalo de esta magnitud y menos con un candidato de un partido minoritario, así que bastante caliente que está Victoria Ciudadana. Es un punto importante porque en el caso de Sila era el principal partido en ese momento del país en cuanto a base de votación, ¿no?, de electores. Sin embargo, yo creo que aquí hay una campaña sin concertarse donde ambos partidos mayoritarios, es decir, el Partido Progresista y el Partido Popular Democrático, tienen enfilados sus cañones hacia un mismo objetivo. Y el propósito aquí es debilitar, dañar la figura de Alexandra Lúgaro para restarle votos con el propósito de sumarlo a ellos o de recuperarlo, porque no podemos olvidarnos que Alexandra tiene gente del PPD y gente del PNP, aparte de los realengo, como se le llamaba antes a los sin partido. De todo modo, es curioso que todo esto salga a la misma vez. Por un lado, la campaña de Santa Rosa tratando de dañar no solo la imagen de ella, sino la de su hija de 10 años y además la de Natal, que era el objetivo principal, porque parece que hay cierto miedo a la figura de Natal en cuanto a la candidatura a la alcaldía de San Juan. Yo creo que por primera vez, como tú señalas, un partido que no se le considera mayoritario, un partido nuevo incluso, apenas es su primera elección porque Lúgaro estuvo anteriormente como independiente y para sorpresa de los propios tradicionales, es decir, los partidos tradicionales, obtuvo una cantidad de votos impensada.
Definitivamente lo que se quiere es destruir ese movimiento para, y lo digo sin hacer consigna a favor de ningún partido, para que no se rompa con el bipartidismo tradicional como plantea el propio movimiento Victoria Ciudadana, que sin duda ha percolado en la simpatía de amplios sectores, incluso algunos que no son proclives al cambio, pero que han visto que el país necesita un cambio porque la situación que estamos viviendo, como se ha demostrado con el caso de la Cámara de Representantes y el Senado de corrupción, donde se reparten el dinero del pueblo entre parientes y amigos, es algo que ya el pueblo no quiere soportar más. Déjame mencionarte algo. Yo creo y siguiendo lo que estabas diciendo, Nelson, y lo he planteado varias veces en estos días, a mí me parece que el esfuerzo, yo lo denomino tácticas del bipartidismo. Y sí nos estamos concentrando en Alexandra Lúgaro por la actitud sobre todo en el caso, lo que yo estoy observando, el caso de los seguidores de Alexandra Lúgaro, que son tan vocales y tan incluso hasta violentos, están casi al nivel de algunos seguidores por ejemplo, en las redes sociales de los trolls del PNP, a ese nivel de salvajismo, podríamos decirle, en el trato, pero el fanatismo es terrible. Pero yo, mirándolo con honestidad, hay que decir que lo que yo llamo las tácticas del bipartidismo para detener cualquier movimiento no es solamente a Victoria Ciudadana, se ve a los otros 4 candidatos, porque los han ido proyectando en una confabulación de ciertos sectores de la opinión pública, a cada uno de ellos en una esquina. A Eliezer Molina lo han proyectado como el picapleito, el buscabullo. Esa es la imagen que tiene Eliezer Molina. Al doctor César Vázquez primero se lo relajaban porque era demasiado lento, ese era, o es un troglodita, por decirlo así es como lo proyectan, ¿verdad? Porque es un hombre sumamente conservador y cree en su religión. Sin embargo, los líderes tradicionales, los pastores, los guandarrolón de la vida no lo han endosado, lo han dejado solo y lo han criticado muy fuertemente hasta el último foro donde él se levantó y se fue porque lo interrumpían constantemente. No, lo cual no hicieron, por ejemplo, Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro ya lo hemos hablado todo lo que le han hecho, pero el mismo Juan Dalmau también, a Juan Dalmau un poco como que le tienen el chiste de la imagen de lindo, de hombre, como si fuese una estrella de cine, pero yo creo que en el caso de Juan Dalmau no le han podido hallar alguna dificultad o algún negativo en su característica, porque tiene una hoja de servicio ahí, una hoja de vida que es bien difícil de encontrarle algo negativo. Y a mí me sorprende, por ejemplo, que mientras estábamos viendo a Alexandra Lúgaro defenderse de todos estos ataques de Cobo Santa Rosa, en ese programa, a la misma vez, en el PIB había una fila, yo nunca había visto eso en la historia, de gente haciendo fila por horas largas para buscar un afiche del candidato a la gobernación. ¿Cuándo tú habías visto eso en el Partido Independentista? Yo no me acuerdo nunca de eso. De los años 70. Déjame hablar cuando podamos. Pero perdón, adelante. Yo creo en esto de las tácticas del bipartidismo es también la educación cultural que tenemos sobre el evento. Así que parto de la premisa que estamos en una coyuntura muy difícil donde todos los que puedan romper en apariencia con el bipartidismo son sujetos de destrucción. Así que yo ni en gloria ni en desgloria, pero creo que Victoria Ciudadana atentó contra algo y la destrucción responde a eso. Y una destrucción, como dijeron ustedes ahorita, que responde a los 2 partidos políticos, que es la premisa inarticulada que dice Nelson. Porque llega un punto, nosotros le hemos puesto atención a Cobo, pero yo administro como ustedes palabras y estoy viendo lo que están diciendo los populares, que es a veces igual de fuerte y sin fundamento, fake news. Entonces, en esa medida, vemos que es un momento de destruir a un carácter, un personaje, una candidata, porque en algunos sitios puede cambiar el balance. Entonces, yo no sé si en la candidatura nacional ella sigue empujando tan fuerte,
pero en algunas regionales aparentemente sí empuja fuerte. Y ahí es donde entra San Juan, donde según estaba viendo unos números, este muchacho Natal, pues entonces le quita voto al Partido Popular y fortalece al PNP en números para ganar San Juan. Que yo lo que creo es que estamos en un momento de cambio. Lo que es cómico, que es un poco distinto a lo que estabas diciendo, Sandra, el hecho de no atacar a Dalmau es que, independientemente de todo, es alguien que no molesta. Eso es lo que quiero pensar. Y como no molesta, pueden pasar cosas. Yo tiendo a pensar que sí puede molestar por dos variables que quiero traer, y con esto paro. Uno, que si ese plebiscito del PNP no se gana 70-30, es un fracaso. Así que hoy los números dicen que va a ser un fracaso porque están en empate 52-48, 51-49, y eso es un fracaso. Pero dos, siendo ese fracaso y con un partido independentista con un 10%, porque hay una estadística, una encuesta que están pasando por ahí que aparece con un 8%, es decir, desinflar a Lúgaro, al Movimiento Victoria Ciudadana, desinflar a el Partido Nuevo Progresista, puede permitir que ese partido independentista suba un 10% y en una derrota de plebiscito convierte la situación nacional en algo bastante interesante. Que de un 2% que es insignificativo lo haces a un elemento significativo que puede entonces determinar otras coyunturas del quehacer político, es decir, otro tipo de alianza en la gobernanza nacional. Definitivamente, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, no sé, a mí me llama la atención también, y quisiera hacer esta pregunta a ustedes si están de acuerdo con que en esta contienda es un culto a la personalidad del candidato. Los partidos un poco como que han desaparecido. Charlie Delgado no es la pava, es Charlie Delgado Altieri. Pierluisi no se ve la palma. Victoria Ciudadana, nadie sabe quiénes son los candidatos, aunque tiene una gente extraordinaria, sobre todo a nivel de las regiones, pero la campaña completa ha sido centrada en la figura de Alexandra Lúgaro. El PIB igual, de uno por uno, ¿sabes? Hasta el proyecto Dignidad uno no puede identificar quiénes son los otros candidatos, con excepción del de San Juan, y yo creo que es como un culto a la personalidad. Eso, de alguna manera, ¿cómo tú crees que eso cambie el paradigma político? ¿Cómo ustedes lo ven, Nelson y Daniel? Yo no creo que sea propiamente un culto a la personalidad en términos generales. Hay dos partidos principales que están fracturados por la misma razón: la corrupción de sus dirigentes, y tratan de cambiarle un poco el rostro, exaltando candidatos que realmente tienen un historial negativo a través de su trayectoria, tratando de ponerla positiva. Me refiero en particular al caso, por ejemplo, del PNP, que no aparece sino la figura de Pierluisi, y Pierluisi podrá ser muy amable, lo que sea, pero la verdad que su historial político es un historial errático, con excepción de cómo ganó la comisionado residente en Washington. Tratan de saltar su época de el secretario de Justicia. Hubo 42 acusaciones en ese gobierno de Pedro Rosselló el corrupto, que a la gente se le olvida, porque aquí se habla a veces de obra como si las obras fueran la salvación, y no saben que las obras es el caldo de cultivo de la corrupción en el país. No es que no se hagan obras, pero por ahí viene la corrupción, y ya lo vimos incluso con los federales y el huracán María. Entonces, tratan de separarlo del historial del partido para presentarlo como la figura distinta. En el caso de Charlie no tiene una proyección, Delgado Altieri no tiene una proyección nacional hasta hace un año, y realmente no conocemos qué hizo antes, por más que se diga. El PNP ha sacado una fotografía, no sabemos de cuándo, presentándolo como el desastre
que él ha hecho en Isabela, pero no consta. Ahora, en el caso particular de Alexandra Lúgaro, yo creo que el ataque viene porque constituye una amenaza para la hegemonía de esos dos partidos. Y en el caso de Dalmau, está pasando lo mismo que pasa siempre con los candidatos del PIB, que ya pasó con María de Lourdes y ocurrió en el pasado con Rubén Berríos y otros candidatos. Se habla muy bien de ellos, se habla de su integridad, esto y lo otro, pero el foro que se le ofrece es muy limitado y también tratan de disminuirlo mediante chistes y cosas. Por ejemplo, yo conozco a Dalmau hace muchos años y yo no veo ese concepto que tratan de hacer algunos programas de televisión, de presentarlo como un tipo que quiere verse bonito y que anda ofreciéndose. No que se quiera ver bonito, pero mira los comentarios en las redes sociales, cada foto que él tira, las mujeres se lo reparten. Pero es distinto eso, a que la televisión lo disminuya a eso. Pasa con Alexandra Lúgaro también un poquito, porque también por ser mujer, en el caso de ella yo creo que hay un elemento de sexismo ahí craso. Es posible. En ambos casos yo diría, en uno por una razón para restar y en otro porque el machismo sigue prevaleciendo. De todo modo, yo creo que es bien importante que veamos este asunto en su perspectiva y que entendamos que hay una agenda para que prevalezca el bipartidismo. ¿Quién primero, quién después? No sé, quizá Daniel tenga algo en ese sentido que decir, aunque veo que desapareció. Fue Daniel de pantalla, se desapareció Daniel. Pero bueno, yo sí creo que hay una estrategia para que prevalezca el bipartidismo, nos han estado convenciendo. Fíjate que yo pensé que después del verano del año pasado iba a ser otro escenario político y estamos más o menos en más de lo mismo. Hoy salió una encuesta del periódico El Vocero que decía que hay un 23% de gente que está indecisa. ¿Tú crees que eso es real, Nelson? Mira, yo creo que hay una tendencia histórica en el país donde la gente no quiere estar diciendo qué rumbo va a seguir. Y lo demuestra que año tras año la encuesta del Nuevo Día se equivoca, que era el único periódico que antes hacía encuestas. De la época de los años 80, que tomaron fuerza, siempre la encuesta decía una cosa y el resultado era otro. ¿Por qué? Porque la gente es muy reservada. Vivimos en un país donde la represión solapada ha sido permanente. Tú y yo estamos aquí hablando ahora, y está Nina también, pero ¿qué puede pasar? Que esto se convierta en un elemento para señalarnos, para perseguirnos, porque el externar el pensamiento de uno puede ser un arma para que te ejecuten. Y cuando digo ejecutar, no me refiero a que te maten, aunque podrían hacerlo, sino en el sentido político, en el sentido intelectual, en el sentido profesional. Y eso pasa mucho. La gente a veces dice, no, pero ¿por qué no se hace esto? Pues mira, no se hace esto o aquello, porque la gente vive con miedo. Somos un país sometido al terror del Estado y su aparato represor, que en los últimos, del 1952, 68 para acá, 69, cuando asume el poder, se lo han venido alternando el PNP y el PPD, pero el método es el mismo, te castigo si piensas distinto a mí. No te tomo en cuenta por tu capacidad ni nada de eso. Y lo del verano del 19 yo creo que lo hemos tomado muy a la ligera en términos de que pensamos que podía ser
la forma de un cambio definitivo. La gente dice no, porque como Vieques tomó 60 años para alcanzar el objetivo. Y de esos 60 años, los últimos 30 fue de dura batalla, mientras la gente seguía viviendo la vida indiferente. Los viequenses y también los culebrenses eran sometidos a una situación realmente abominable, y sin embargo a nadie parecía importarle el asunto, como no le parece importar el asunto a la directora de la Oficina de Asuntos de las Mujeres, cuando plantea que han cometido una barbaridad porque ensuciaron el vestíbulo en un simbolismo que hubo en la oficina. Es decir, que la barbaridad no está en que hayan asesinado a 24 o 27 y que hayan desaparecido decenas de mujeres y de niñas en el país, sino en una manifestación que reclama justicia. Y así como se vira la tortilla y te paras en una fila en un supermercado, que ahora uno no se puede parar por el COVID, y podría escuchar a la gente diciendo, no, porque eso que hicieron fue una barbaridad. Y hay que tener cuidado con eso. Nina, te vi por ahí, si quieres entrar. Nina se desapareció. No, volví a entrar. Sí, lo vi, pero se desconectó. Vamos a ver si por ahí viene. Parece que hay en el sistema robusto de energía eléctrica y de comunicaciones debe ser eso. Está desconectado, pero ¿estás ahí? Sí, volví porque es que una crisis medioambiental. Perdóneme, me perdí la mejor parte de la conversación. Tómalo por ahí, por donde lo cogiste ahora. ¿Por dónde iba? Estábamos hablando y de hecho yo coincido, Nelson, contigo, porque les preocupa más. Algún resumen ahí. Y que le preocupa más a la gente la protesta y el vandalismo que hicieron en la oficina de la Procuraduría, pero no son tan enérgicos para denunciar los asesinatos de mujeres y de niñas y los secuestros y la violencia que está ocurriendo aquí, que las mujeres llevan 3 años protestando, bueno, llevan muchos más, pero en los últimos 3 años con protestas consistentes para lograr un estado de emergencia, la declaración de un estado de emergencia, y todavía era la hora que no habían hecho nada. Pero les preocupa más que tiraron y mancharon el área. Es una obra artística, es como una obra artística, un acto simbólico. No, yo no lo considero algo simbólico. A mí no me gusta. Yo no creo que sea vandalismo, lo traigo porque no creo que sea vandalismo. No, vandalismo, sí, pero vandalismo es lo que se está cometiendo contra la población femenina en el país y la indiferencia incluso de la policía. Eso es vandalismo. Sí, eso es cierto. Por no decir de la procuradora de las mujeres. Bueno, la procuradora de la mujer lo que hace es posar. Lo que hace es posar y tomarse fotografías. Si le fuera a dar ese dinero a las organizaciones de base comunitaria para que las mujeres pudiesen atender a las verdaderas víctimas, pues otra sería la historia. Y aquí, yo te digo, yo estoy bien preocupada con esas cifras porque con el tema de la pandemia y el distanciamiento social, los casos de violencia se disparan y están callados, nadie sabe qué están ocurriendo porque no los investigan necesariamente. Tenemos esa situación ahí. Parece que Daniel se volvió a desconectar. Es que es el sistema. Parece que se fue de nuevo. Es que también te voy a decir algo. Con el problema que hay de energía eléctrica, Nelson, ¿qué pasará el día de las elecciones? ¿Se irá la luz? Bueno, la última vez que se fue la luz ganó Romero Barceló en una forma increíble que todavía se recuerda, y además después hubo el llamado de la trinchera de las luchas que hizo Hernández Colón, que se asustó después de haberlo hecho porque la gente como que estuvo dispuesta a ir a la calle y recogió velas porque eso tenía una implicación de levantamiento
popular en el sentido no del partido, sino del pueblo, como lo que pasaron el verano, el verano del año pasado, el verano 2019, algo inesperado, y quizá teniendo que pasar algo como eso, recogió vela. Pero nada, creo que sí. Nelson, y hablando del verano y todo lo que esto representa, ¿verdad? Uno a veces piensa que eso pasó hace muchísimos años, y eso fue el año pasado, de tantas situaciones que hemos estado viviendo una tras otra, los terremotos, el nombramiento de un bonista buitre a la Junta de Control Fiscal y todas estas cosas que están sucediendo. No te parecería como que pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, yo he estado oyendo consistentemente el rumor de que, y tú lo notas por las acciones, de que el ex gobernante Ricky Rosselló quisiera regresar. Hay algunos que dicen que para el 2023 planea regresar. ¿Tú crees que la gente olvide lo que hizo y lo reciba? Bueno, de regresar él quiere, y la esposa se pasa haciéndole propaganda en las redes sociales, ¿no? Es un descaro ambas cosas, que él quiera regresar y que ella le esté haciendo propaganda. Solo hay que ver la barbaridad de que en 3 años cometieron contra el pueblo puertorriqueño esa gente desde la gobernación, y esa gente porque son ellos dos y sus amigos de la gobernación, y realmente estamos viendo una continuación de esa conducta en la Cámara de Representantes y en el Senado, y ciertamente yo creo que el pueblo ya sabe que tiene capacidad para indignarse y volcar esa indignación en la calle, y podría pasar eso. Yo no dudo que él quiera venir porque él se quedó, le arrebataron la paleta a mitad de camino, no pudo saborearla completa, pero podría constituir una desgracia para el país si eso se produce. Eso dicen que él quiere regresar, pero veremos a ver qué pasa en cuanto a esto. No se quería ir, así que no es extraño que quiera regresar, porque no se quería ir. Él se fue porque los grandes intereses se dieron cuenta de que el país estaba en una parálisis, todavía no estaba el COVID, después vino el COVID y lo ha paralizado todo, y temieron que la economía colapsara, como había comenzado a colapsar. Nunca habíamos visto en días laborables 3 días con Plaza Las Américas cerrada, que es el símbolo de la movilidad del capital en el país. Y lógicamente la presión vino de esos intereses que se sentían afectados en términos económicos, y del miedo de que esto se le escapara de las manos, como parecía escaparse, a pesar de la amenaza que ejercía diariamente el jefe de la policía, cuando ponía inactiva la Constitución a partir de las 10 de la noche. Nunca entiendo por qué él decía eso, que la Constitución ahora no está activada. Yo, pero ¿y de dónde sacó él eso? Bueno, él piensa que la gente no lee y dice, si yo digo esto, pues la gente va a creer y se va a meter en miedo, y lo que hacía era exacerbar los ánimos de los manifestantes. Era como decirle, bueno, ahora comienza la refriega, y comenzaba la refriega. Mientras se hacía propaganda en contra de esa protesta legítima, que se hacía un marco legítimo, porque muchas veces la violencia vino de la policía, y no voy a decir que hay policía buena, en todo lugar hay gente buena, pero la violencia venía muchas veces de la policía antes que de los manifestantes. Hubo ocasiones que nació de los manifestantes, pero definitivamente era una violencia que se estimulaba desde el poder. Sí, y lo que sí es que nunca se había visto unas protestas tan masivas, un día detrás de otro, y no sé si eso se va a traducir en estas elecciones, porque también hay un elemento además de la pandemia, la gran cantidad de gente que va a hacer los votos por adelantado, sobre 600,000 personas. Eso tiene, de alguna manera, tiene que incidir en cómo va a ser el resultado y cómo va a ser el proceso de la elección,
después de haber recibido y de haber vivido la primaria y la secundaria, que nunca en la vida se había visto eso, en un año donde hace unos escasamente 4 meses, casi 5, renovaron y cambiaron la ley electoral, hubo una supuesta reforma electoral. O sea, tampoco se había visto esto en la historia de Puerto Rico antes. Bueno, sabemos que todo este caos es producto de esa llamada reforma, que no fue una reforma, sino una imposición del partido en el gobierno a través del señor presidente del Senado, que se arrogó todo el derecho de hacer lo que le pareciera, imponiendo una ley y cambiando la mecánica de funcionamiento al punto de que incluso gente de su propio partido lo ha criticado. Y este lodazal que tenemos lo trajo aquella lluvia, que es la manipulación de los asuntos, de los poderes del Estado y la institución del Estado para beneficio de sectores particulares. Eso que se critica en otros lugares, pero que se ejerce acá y tenemos que aplaudirlo porque lo que queremos es bienestar colectivo, según dicen algunos. Definitivamente, definitivamente. Pero eso de la ley electoral, y otro de los elementos que también a mí me llama mucho la atención, aparte de la reforma electoral, los arrestos. El caso de María de Milagros Charbonnier y el caso del Valle. Uno hubiese esperado, yo pensaba que venían más arrestos de corruptos. La cosa se aguantó. Parece que las autoridades federales quieren hacer el juego de las elecciones. Esperarán que pasen las elecciones. De hecho, lo anunciaron así. No recuerdo si fue de Washington o acá mismo, que el jefe de la fiscalía habló de que ellos evitaban interferir con los procesos eleccionarios, lo cual también mueve a risa, ¿no? Exacto. Digo, mueve a risa porque ahora mismo en Venezuela están tratando de interferir con las elecciones que constitucionalmente son ahora en diciembre, y Washington está haciendo todo lo posible para que no se produzcan esas elecciones. Así que se interfiere. Ya vimos lo que pasó en Ucrania cuando la señora directora ejecutiva de la Junta estaba por allá como agente de Estados Unidos ejerciendo de ministra de Finanzas. Todo eso allí se armó un nuevo escenario que ahora está en control de Occidente, que es lo mismo que decir de Estados Unidos. Así que mueve a risa cuando se dice que no se hacen ciertas cosas para no interferir. No sabemos qué se pretende con eso. Definitivamente. Oye, bueno, adelante. Es raro que Daniel se desconectó. No sé si tiene que ver con el sistema eléctrico o el sistema de internet. Es un tema que está ahí consistente también. No, porque por lo menos aparece ahí 3 personas, que él sería la tercera, y se está grabando, según veo, así que no sabría decirte qué, pero bueno, habíamos hablado de 30 minutos y nos hemos pasado por 8 minutos, así que si tú entiendes que lo dejamos acá y coordinamos luego con Daniel para una próxima intervención en que tendremos que darle a él más tiempo para no apropiarnos nosotros de todo el tiempo. Así es. Pues que pase buenas noches, Nelson. Nos vamos a desconectar ahora. Y nos despedimos de la gente que puede estarnos viendo y mandamos saludos. Y a Nina, te vemos luego. Nos vemos. Chao. Hasta luego.